Este es un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que abrumó al mundo en el año 2020. Segunda y última parte del coronavirus en América Latina. La crisis fue dramática en países como Ecuador y Perú, contándose en la provincia de Guayas, en Ecuador, durante los 2 primeros meses de la pandemia, cerca de 2.000 muertes mensuales, alcanzándose niveles dramáticos de diciembre de 2020 a enero de 2021, cuando las cifras se cuadruplicaron. En septiembre de 2020, Perú tenía la tasa de muerte más alta por cada 100.000 personas del mundo, según la Johns Hopkins University. 2 de cada 3 peruanos conocía a alguien que había fallecido por el virus. El crecimiento de la tasa de nuevos casos en Perú, junto con las hospitalizaciones y el exceso de muertes, finalmente comenzó a desacelerarse en octubre y noviembre de 2020, creciendo de nuevo en enero de 2021. A las calamidades del virus se sumaron las calamidades del clima, con la amenaza que representaron para Centroamérica y el Caribe los huracanes Iota y Eta, que afectaron drásticamente a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, El Salvador, México, Panamá, Jamaica, Nicaragua y a las islas colombianas de San Andrés y Providencia. En Guatemala se adoptaron las banderas de colores para pedir ayuda: blanca para alimentos, roja para medicamentos y negra, amarilla y azul para denunciar que una mujer, un niño o un hombre necesita ayuda por algún caso de violencia. En Honduras se pide el 3 de abril de 2020 a los gobiernos locales que identifiquen parcelas de tierra que pudieran usarse como fosas comunes en caso de que el número de muertes supere la capacidad del país para procesar cadáveres. En México, las muertes sobrepasaron las expectativas ante la pandemia, rebasándose las cifras en más de 270.000 fallecidos de los que se habían esperado en el país. El 30 de noviembre, el director general de la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de casos y muertes en México, alentando a los líderes del país a usar tapabocas como ejemplo para la población, pues no era frecuente ver al presidente Andrés Manuel López Obrador usando uno. Hasta después de anunciar que había dado positivo el 24 de enero de 2021 y regresar al trabajo el 8 de febrero de 2021, López Obrador dijo que no usaría tapabocas. Aparte de esto, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, transmitió mensajes contradictorios sobre la importancia del uso del tapabocas, y fue notable cuando, en medio del creciente contagio durante las vacaciones de Año Nuevo, en las que se les dijo a los mexicanos que se quedaran en sus casas, voló en un vuelo comercial para tomar unas vacaciones en una playa de Oaxaca y fue fotografiado en diferentes puntos del viaje sin tapabocas. El 13 de junio de 2020, López Obrador lanzó un decálogo que describe cómo prepararse para la nueva normalidad, con recomendaciones como mantenerse informado sobre las recomendaciones para evitar el contagio, ser optimista y tener buen estado de ánimo, pues ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades, no ser egoístas ni individualistas, alejarse del consumismo, estar prevenidos, bajar de peso, vivir en calma y sin angustias, defender el derecho a gozar del cielo, el sol, el aire puro, la flora, la fauna y de toda la naturaleza, alimentarse de manera saludable, evitando las proteínas de animales engordados con hormonas, evitar el tabaco y el alcohol, hacer ejercicio, meditar, reforzar los valores culturales, no discriminar a nadie, procurar la espiritualidad alegre, luchando, trabajando y amando a los seres queridos, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. El Ministerio de Salud de México creó una superheroína llamada Susana Distancia para ilustrar qué tan separadas deben estar las personas entre sí. También se consideraron ganancias del Producto Interno Bruto del país rubros como la felicidad.
La crisis alcanzó al Canal de Panamá por la reducción del personal durante la pandemia, lo que ocasionó demoras monumentales en el tráfico naval, cuando los buques de carga tuvieron que esperar de 10 a 15 días para cruzar el istmo, ocasionando esta situación una crisis paralela si se tiene en cuenta que el 6% del comercio mundial utiliza esta vía para sus negocios, además de que las tripulaciones tenían que demostrar que nadie estuviera contagiado en los barcos si querían utilizar el canal. En Uruguay se reaccionó con rapidez para mitigar el brote y el presidente Luis Lacalle Pou anunció una emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020, cuando se confirmaron los primeros casos. No se impuso la cuarentena obligatoria y el país sí impuso una alta tasa de pruebas, lo que contribuyó al lento aumento de los casos. El 18 de agosto, el Ministerio de Turismo anunció que Uruguay reabriría las fronteras a los viajeros entrantes de la Unión Europea como un gesto de reciprocidad, luego de que Europa anunciara en junio que de todas las nacionalidades latinoamericanas solo los uruguayos pueden ingresar por vía aérea. Y así como en Nicaragua la información sobre el virus ha sido dudosa, en Venezuela el delirio de la dictadura perpetúa el caos, cuando el estado de calamidad económica del país se ilustra con el contraste del centenar de laboratorios encargados de las pruebas para detectar el contagio de sus ciudadanos en países como Argentina, Chile y Colombia, mientras en Venezuela se cuenta solamente con 2 laboratorios para procesar pruebas, según un artículo del Financial Times del 7 de septiembre de 2020, citado en el informe periodístico de la Sociedad de las Américas, donde también se lee cómo el régimen considera a los migrantes que regresan al país definiéndolos como una amenaza y asegurando que el 83% de los casos confirmados de Venezuela al 8 de junio de 2020 provenían de los 50.000 migrantes que habían regresado durante la pandemia. Un malestar al que contribuyeron las condiciones precarias de los hospitales autorizados para tratar el coronavirus en Venezuela, con problemas para el suministro de agua, pocas ambulancias y escasez de camas en las unidades de cuidados intensivos. Según los cálculos que permite proyectar la eficiencia del plan de vacunación en Venezuela, es posible que la inmunidad de rebaño se consiga después del año 2023. Según los periodistas Anatoly Kurmanev, Isayen Herrera y Sheila Urdaneta, en su artículo Venezuela enfrenta al coronavirus con la fuerza de sus agentes de seguridad, publicado el 19 de agosto de 2020 en el New York Times, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno, con el despliegue de su represivo aparato de seguridad. El gobierno de Venezuela, dicen los periodistas, etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como bioterroristas. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus. Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados. En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos, dice el artículo, que regresan al país son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas, con comida, agua o cubrebocas limitados y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus o recibir tratamientos con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos y los videos que han tomado con sus celulares y documentos gubernamentales. El ser humano es así un virus para el ser humano. La crisis de la pandemia lo revela cuando al mismo tiempo que se protege la vida tratando de vencer al COVID, los campos de batalla permanecen en distintas geografías para sobrevivir al caos. Este fue un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que abrumó al mundo en el año 2020.